Vale. ¿Quieren arrancar? Bueno, buenos días aquí en Buenos Aires, buenas tardes en España. Otra vez en este encuentro, en esta charla entre amigos con este querido maestro Miguel Ángel, que se nos ha vuelto una adicción, Miguel Ángel, estos encuentros. Pero yo no diría adicción sin poner la D después de la adicción, ¿no? Es un encuentro que nos suma tanto y que nos maravilla a los dos como amigos, que es muy lindo poder compartir con tanta gente linda. Miguel Ángel, querido, el tema de hoy, ¿no? Los protagonistas del gran cambio. Eso suena como, bueno, me parece que formo parte de este gran cambio, pero creo y siento en lo profundo de mi corazón que vas a poder ponerle esa cuota de claridad, ¿no? Con respecto justo a lo que estábamos charlando antes de ponernos al aire, Sí. de qué significa esto, primero que nada, qué lugar ocupamos en todo este proceso de transición que fue la charla pasada, y ahora esto que pone una cuotita más de claridad con respecto a qué significa esto de ser, si es que somos los protagonistas del gran cambio. Miguel Ángel, para los que no lo conocen, es un gran coach, mentor, maestrazo a título personal con seres que ha estado ayudando a salir adelante y también a nivel empresarial. Y tenemos la dicha de conocernos desde el 2010 y bueno, aquí estamos. Adelante, querido amigo, con este momento lindo de poder aclarar qué significa esto de ser los protagonistas del gran cambio. Bueno, en primer lugar, buenas tardes desde España a todos los que os habéis incorporado. Alejandra y yo llevábamos ya unos minutos de charla poniéndonos al día. Y la propuesta que traemos hoy, después de las charlas anteriores, como muy bien indicaba Alejandra, es un poco poner en contexto todo lo que hemos venido transitando hasta este momento, ¿vale? En su momento hablamos de cuál es el lugar que ocupamos en este proceso que se está dando y entendíamos que ese lugar que ocupábamos tenía que ver con crear una sociedad, ¿de acuerdo?, que está basada en los principios y valores de la energía del amor, de la energía de la conciencia que cada uno de nosotros tiene, y que a través de esos principios y valores, cada una de nuestras decisiones nunca iba a ir en detrimento ni del bienestar ni de la dignidad de nuestros semejantes. Sí, ese era, exacto, de alguna manera, el lugar que estábamos ocupando en este proceso como seres conscientes. A continuación, necesitábamos herramientas que nos pudiesen fortalecer en esa tarea. Y entonces pusimos sobre la mesa la conciencia de la compasión, la energía de la compasión, que de alguna manera lo que nos está permitiendo es reconocer a nuestro personaje, que finalmente es el que está aquí viviendo y expresándose, y ese personaje que tiene unos anhelos a todos los niveles, necesita también respuestas, y la carencia de esas respuestas o la ignorancia de saber quiénes somos cada uno de nosotros y por qué estamos aquí fue resuelta hace ya mucho tiempo por ese gran maestro que de alguna manera nos entrega la herramienta de la energía de la compasión para que podamos sentir compasión por nuestro personaje y podamos permitir que el ser consciente que hay en nosotros de alguna manera tome el testigo y el relevo de la experiencia dentro de este mundo. Sí. Bueno, a partir de ahí seguimos transitando y llegamos al momento en el que nos convertimos en protagonistas de algo. Es como si todas esas herramientas nos han situado en un escenario en el que hay un cambio, pero nosotros no podemos ser espectadores de ese cambio. Nosotros tenemos que ser parte de ese cambio. La cuestión es que para ser parte de un cambio tengo que identificar primero qué es lo que quiero cambiar. Y una vez que lo tengo identificado, tengo que hacer un acto de creación consciente para crear un nuevo escenario. Luego el protagonista, de pronto, no solamente es alguien que va a tomar las riendas de su propia vida
y que va a dar un paso al frente con respecto a aquello que anhela por el nivel de conciencia que tiene, sino que es alguien que conoce la necesidad del cambio y es capaz de crear el nuevo escenario posterior a ese cambio. Porque si no, ¿qué es lo que está ocurriendo? El cambio al que asistimos es tan brutal a nivel económico, a nivel político, a nivel social, a nivel científico, tecnológico. Es tan brutal el cambio que está sucediendo que si nosotros no tomamos el protagonismo en ese proceso, no solamente seremos simples testigos, sino que la consecuencia del cambio nos obligará, como en el pasado, a vivir dentro de un escenario del que no hemos participado en su creación. ¿Me permites agregar algo? La Por sensación favor. que tengo en aquellas personas que no han venido autogestionando un cambio personal, el 2020 fue un escenario donde muchos tuvieron que colisionamos todos, ¿no? Con un cambio que nos fue impuesto sí o sí. O sea, no hay alternativa. Si no entras a vivir de manera, digamos, entrando en un estado de disponibilidad, ¿no? De abrirte al cambio, el choque cada vez va a ser más fuerte con una realidad que, como bien acabas de decir, ha sido brutalmente modificada. Modificada en los parámetros que nosotros estábamos acostumbrados a llevar adelante en nuestra vida. No sé si vos sientes, ¿no?, esta imagen de colisión, ¿no?, de choque fuerte, sí, pero, ¿no?, pero que además, impactó Alejandra, y que estresó a más del 80% de la población mundial. Un 20, un 10, un 15% han ido logrando salir adelante en función al trabajo personal interno que ya traían, pero el resto de la población mundial está estresadísima con toda esta vivencia, tan brutal como acabas de decir. Claro, la cuestión, Alejandra, es que lo que verdaderamente está en juego, porque estamos hablando del cambio y después iremos matizando en qué consiste ese cambio que nos rodea, ¿vale? Pero lo que está realmente en juego y lo que se ha precipitado en la historia contemporánea, en el momento planetario que estamos viviendo, lo que se ha precipitado y lo que está en juego es nuestra evolución espiritual consciente. Absolutamente. Ojo con esto. Sí. Ojo con esto, porque la cortina de humo, lo que nos distrae es el cambio que está aconteciendo en los diferentes órdenes que hemos mencionado antes. Porque claro, es muy espectacular que a nivel tecnológico el avance que hemos dado es exponencial. En apenas un año de pandemia han surgido todas las tecnologías científicas que estaban retenidas o que tenían un periodo de tiempo de latencia todavía entre 5 y 25 años. Y los han condensado en apenas un año. Es decir, el contexto que nos rodea, el cambio del que estamos hablando, que tiene que ver con procesos sociopolíticos, geoestratégicos, teológicos, económicos, sanitarios, ese cambio es la cortina de humo que pretende distraer ese momento crítico de cambio de paradigma que tiene que ver con nuestra evolución espiritual consciente. Y entonces, eso, perdón que te interrumpa, para mí eso es la clave, Miguel Ángel. Claro. Pero el estrés con el que está sobrellevando la mayoría de la gente esa cortina de humo, muchas veces no le está permitiendo sentirse que es protagonista de este cambio. Y te pido que ese lineamiento es básico, lo que acabas de decir. Por eso, Alejandra, hemos venido hablando en las anteriores ocasiones, hemos venido como preparando el terreno constantemente, hemos venido como fortaleciendo ese entusiasmo y esa confianza que tenemos en nosotros mismos, dándonos cuenta realmente quiénes somos dentro de este mundo. Porque si lo que está en juego es nuestra evolución espiritual consciente, el ser protagonistas del cambio, ¿qué es lo que implica? Implica que el cambio viene desde dentro. La transformación
viene desde dentro. Porque si no, los acontecimientos externos, que es lo que tú acabas de mencionar, nos distraen, generan un estrés en la parte racional que no puede procesar la velocidad a la que se suceden los acontecimientos. Sí. Es Entonces, una locura. pero ojo, pero es que esto tiene que ver con el propio proceso de cambio de paradigma. Las nuevas generaciones tienen una capacidad de procesar información que es 10, 15, 20 veces superior a las generaciones anteriores. Entonces, el mundo que están presentando, el mundo que se presenta en este proceso de cambio, viene codificado para esas generaciones. Sí. Los que de alguna manera tenemos un software que todavía va lento, que todavía se suele colgar en determinados momentos cuando le damos mucha caña para que procese información, nos hemos visto ante una situación de decir, esto me desborda porque tengo que procesar no solamente el cambio externo del que estoy siendo testigo, sino tengo que procesar la transformación interna de la que sí que soy protagonista. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El otro día, cuando mencionábamos esa transferencia, esa transparencia entre nuestro personaje, entre el yo soy, que ha construido una realidad dentro de este mundo, que tiene unos vínculos sociales, que tiene unos vínculos afectivos, que tiene unos compromisos y unas responsabilidades adquiridas, esa transparencia y esa transferencia que se da entre el estado consciente y el personaje es lo que está siendo protagonista en este momento del cambio. Estamos detectando de una vieja realidad aquellos aspectos que son incompatibles con la presencia del ser en mi vida. Entonces, la transformación que se produce en mí es el cambio que se va a producir fuera. Ahora bien, el cambio que se está produciendo fuera y que no tiene nada que ver conmigo, no me puede distraer de ese proceso. Por eso tengo que ser un protagonista consciente de la nueva realidad, porque si no voy a quedar relegado. Es tan rápido lo que está ocurriendo y intervienen tantísimos factores que si yo no tomo conciencia del lugar que ocupo, si no permito una transferencia de mi ser consciente a esta realidad para intervenir en el proceso de cambio y en la transformación interior que requiere el nuevo escenario, vamos a ser completamente orillados. No vamos a ser protagonistas. Y hay un aspecto que quería mencionar también y del cual tú, como tantos otros, formáis parte. Hay tantísima información en este momento disponible, hay tantísimas fuentes que vienen para precisamente disponernos de herramientas que nos permitan ese proceso de transformación interno para ser protagonistas del cambio. Miguel Ángel, te preguntaría antes de que sigas, hablamos de algo importantísimo que no me gustaría que nos salteáramos, ¿no? Capaz que me estoy adelantando. No. El por qué y para quién somos protagonistas de este cambio. Bien, claro. Aquí hay una cuestión que es fundamental que la entendamos. Si estamos diciendo que lo que de verdad está en juego en este cambio de paradigma es nuestra evolución espiritual consciente, es porque nunca antes hemos tenido esa oportunidad. Cuando echamos la vista atrás en el devenir de la historia de la civilización humana, en sus diferentes etapas y en sus diferentes épocas, nunca ha habido un momento en el que a nivel colectivo hayamos evolucionado espiritualmente de una manera consciente. Una cosa es que hayamos avanzado a nivel de sociedad y hayamos evolucionado en la manera en la que articulamos nuestras relaciones humanas, los medios de comunicación, los medios de producción, los recursos académicos, etcétera, etcétera. Ese proceso de evolución no tiene nada que ver, eso es el personaje o los personajes, ¿de acuerdo?, socializando dentro de unas estructuras de control y caminando linealmente desde un punto de partida hasta una meta. Pero una evolución espiritual consciente en la que podamos participar y sentir que el propósito de nuestra vida
es exactamente ese, nunca lo hemos tenido. No, es verdad. No, Y este es el momento. Y hablaba contigo el otro día, y creo que esto también es importante que lo recordemos, de que el factor determinante para ser un protagonista eficaz y efectivo es precisamente el tiempo. Sí. El factor determinante es el tiempo por una razón muy sencilla, porque nuestro personaje, no nuestro estado de conciencia, sino nuestro personaje, el yo soy dentro de este mundo, está sujeto a un tiempo lineal. Hay una fecha de ingreso a este mundo, que es nuestra fecha de nacimiento, y hay una fecha de salida que nosotros la desconocemos. Nosotros sabemos con certeza cuándo llegamos aquí, pero desconocemos cuándo vamos a salir de aquí. Luego, el factor tiempo, el tiempo que yo le voy a dedicar a mi proceso de evolución consciente dentro de este mundo, ya de entrada está condicionado. Porque yo tengo una necesidad de sobrevivir en el tiempo a una serie de compromisos y a una serie de experiencias que mi personaje está experimentando. Y la conciencia que yo tengo de esa realidad, la conciencia que yo tengo, es la que tiene que tomar el testigo para que ese proceso lineal sea un proceso abarcativo. Sí. ¿Te acuerdas que el otro día hablábamos que a veces también cuando utilizamos determinados conceptos, luego necesitamos también ponerle un contexto para poder entenderlo? Sí, totalmente. ¿Cómo sería, no, esto de caminar linealmente abarcando? Esto es. Porque nosotros hablábamos de vivir fuera del tiempo. Es decir, a nuestro personaje, ¿cómo le podemos rescatar de la tiranía del tiempo lineal, en el que parece que hay una carrera sin fin, desde un punto de partida hasta una meta que desconocemos y que se puede terminar en cualquier momento? El otro día, cuando alguien preguntaba, ¿y cómo sé yo cuál es el momento en mi vida en el que tengo que dar el paso para poner mis dones al servicio de mis semejantes y de mi propio proceso de crecimiento? Esa pregunta implica una especie de renuncia temporal a atender otras cuestiones. Y no es así. No es así. Cuando nosotros tomamos conciencia de que cada instante, la conciencia del ser es la que está tomando el protagonismo de mi vida, ya le estamos rescatando al personaje de esa ansiedad de tener que delegar tiempo para ocuparse de sí mismo. ¿Por qué? Porque tiene otras responsabilidades. Está trabajando, tiene una familia, tiene unos horarios. Esto que parece tan sencillo y tan cotidiano es absolutamente, pero es absolutamente trascendental por una razón, Alejandra. Porque evolucionar espiritualmente a nivel consciente dentro de este mundo es un verdadero reto. Es un verdadero reto que en el pasado solamente algunos maestros, algunos místicos o algunos grupos muy reducidos y en condiciones excepcionales de vida lograron. Y sin embargo, desde hace 5, 6, 7, 8 generaciones hasta nuestros días, la masa crítica de los humanos conscientes dentro de este mundo están viviendo ese proceso. Por eso tenemos que ser protagonistas del cambio desde un lugar en el que nuestro personaje se permite a sí mismo esa transparencia del ser, esa compasión de la que hablábamos, esa compasión por la amnesia de empezar a recordar quién soy dentro de este mundo y cuál es mi propósito. Y el otro día hacíamos mención a algo muy importante. El personaje ya tiene unos compromisos adquiridos, sus afectos y sus fortalezas, eso que le da consistencia a su vida, tiene que permanecer con él. ¿Por qué? Totalmente. Porque el papel que nosotros jugamos es un catalizador, y ahí viene, por eso este pequeño recorrido, y ahí viene la respuesta a tu pregunta, es ¿para quién estamos siendo protagonistas? Estamos siendo protagonistas de este proceso de cambio para todo lo que nos rodea,
para todo lo que forma parte de nuestra realidad, que por algo estamos en ella, por algo fuimos puestos en nuestras familias, en nuestros entornos sociales, económicos, por algo tenemos la lengua que tenemos, pertenecemos a los países y a las culturas que pertenecemos. Somos los catalizadores en los lugares exactos en los que nos encontramos. Perfecto. Estamos Entonces, siendo te pregunto, corazón, muchas personas creen, otra vez vuelvo a esta sensación porque los vibro mucho en las terapias de cristales, que tienen que hacer grandes cambios, mudarse, incluso separarse, un montón de cosas que están sintiendo que ya no condice con esta realidad, ¿no? Que está totalmente diferente a lo que veníamos hasta el 2019. ¿Qué les decimos a esas personas? Que realmente den ese paso de dejar atrás muchas cosas, o como lo decías recién, ahí donde están, ahí en el lugar que están, dentro de sus familias, es el ámbito donde cada uno de nosotros ha venido a dar ese paso de avanzar y evolucionar hacia salirnos de una conciencia lineal y entrar a vivir y vibrar en una conciencia global, circular, esférica, como quieras llamarle. Sí, fíjate, tanto en la experiencia que tú tienes con las terapias de cristales o la experiencia que hemos podido vivir como terapeutas a lo largo de todos estos años, esa necesidad de cambio, esa necesidad de avanzar en el conocimiento de uno mismo o de salir de situaciones tóxicas para descubrir nuevas experiencias y nuevas realidades, no solamente está ocurriendo en este momento, o sea, esto ya venía ocurriendo. ¿Qué es lo que ha pasado? Que de alguna manera se ha hecho mucho más evidente para muchísimas más personas que sus propios escenarios vitales ya han cumplido con su papel. Voy a hacer este matiz por la pregunta que tú me haces y por la reflexión, ¿de acuerdo? En realidad nosotros no estamos renunciando a nada. Lo que estamos haciendo es cerrar ciclos. Cuando cerramos ciclos no hay sufrimiento. Cuando cerramos ciclos no hay culpa. Lo que hay es gratitud y experiencia. Lo que hay es armonía y sabiduría. Si tenemos el coraje de entender que hay ciclos de nuestra vida que ya han terminado su tarea, que ya han hecho todo lo que tenían que hacer por nuestro bienestar personal y por nuestro propio proceso de toma de conciencia, es el momento adecuado para abrir nuevos ciclos. Ojo, y quiero matizar esto, porque abrir nuevos ciclos también significa reinventar la relación que tengo con las personas con las que estoy. Reinventar mi personaje desde la conciencia del ser significa que he cerrado el ciclo del personaje anterior y abro el ciclo de un personaje guiado por una conciencia que antes no tenía. Eso puede significar o no que deje de estar con estas personas o con estas situaciones. Ahí está. Me lo acabas de responder. Me otorga, y este es el sentido de la charla, me otorga a mí el protagonismo del cambio. Ahí está. Ahora estamos poniendo en práctica, ahora vamos a ser empíricos. Vamos a poner en práctica el título de la charla, protagonistas del cambio. ¿Y qué habíamos dicho? Caramba, para poder cambiar algo tengo que conocer qué es lo que quiero cambiar. Eso ya me otorga un estatus, me otorga el estatus del observador que se ha dado cuenta que hay aspectos de su vida que ya no son más necesarios. Entonces lo va a cambiar. Desde ese estatus de observador que tengo, el cambio pasa por un proceso de transformación interno y a nivel creativo voy a diseñar un nuevo escenario. ¿Para quién voy a diseñar un nuevo escenario? Para mí, para mi personaje. Lo que pasa es que este personaje ha cerrado un ciclo vital, es consciente de la necesidad de un cambio, asume el protagonismo y crea una nueva realidad solo o en compañía de las personas con las que está en cada momento. Y también un matiz, la necesidad, y esto también es importante, la necesidad de cambio de residencia o de lugar geográfico es muy importante en este momento. ¿Por qué?
porque muchos de nosotros estamos siendo llamados a nuestros lugares de origen ancestral, a los lugares donde nuestros linajes entraron dentro de este mundo en algún momento de la historia de la civilización. No estamos aquí por casualidad. Si nosotros estamos resonando con un cambio de ubicación en las montañas, en los valles, cerca de ríos, en otra provincia o incluso en otro país, es porque el llamado de nuestra memoria ancestral nos está indicando cuál es el propósito por el que estamos aquí. Y eso también tiene que ver con el cambio, y eso también tiene que ver con ser protagonista, y eso también tiene que ver con crear un personaje que sea el adecuado para ese escenario. Porque si no, ¿qué es lo que va a pasar? Las fuerzas que operan por encima de nuestra capacidad de intervenir, aquello que de alguna manera todavía no podemos manejar porque las leyes de este mundo nos superan en intencionalidad, ojo con esto, ojo con esto. A ver, ponele claridad a lo que acabas de decir. ¿Cómo es eso que las leyes de este mundo nos superan en intencionalidad? A ver, por ejemplo. Este cambio que estamos viviendo, todo este proceso no necesariamente está siendo guiado desde los planos de luz. Claro que sí. Las fuerzas que gobiernan y que controlan el devenir de la civilización humana y que no son de este mundo, están maniobrando y forzando este cambio para crear una nueva realidad que les beneficie. Pero ¿por qué se han visto en la necesidad de tener que hacer esto de una manera tan evidente? ¿Por qué han desenmascarado y se sigue desenmascarando la posibilidad de que en cualquier momento se desvele el gran misterio de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde nos quieren llevar? Porque se han visto en la necesidad de tomar decisiones por el crecimiento exponencial de la toma de conciencia de esa masa crítica de la que hablábamos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos creado las condiciones necesarias a nivel colectivo para un proceso de evolución espiritual consciente, y en la medida que como individuos tomamos conciencia de nuestra evolución espiritual consciente, se les cae el velo. Así es. Así Cuando es. cae, mira, si me permitís simplemente un pequeño apunte. Por supuesto. Un pequeño apunte. Vamos. Hace apenas una semana y pico, en los medios de comunicación apareció, ni tan siquiera como una noticia de primer orden, una especie de encuentro ecuménico entre el Papa Francisco y el ayatolá de Irak. ¿Vale? Esas dos religiones monoteístas que representan a una población o un número de población en el planeta grandísimo, son precisamente las dos fuerzas que tienen su origen en divinidades que han forjado la civilización en la que estamos viviendo. Irak, Babilonia y la antigua Sumeria, y la parte que nos corresponde de la cultura judeocristiana. Ese encuentro ecuménico no ha sido casual. No. Ese encuentro ecuménico forma parte del proceso de cambio que se está llevando a nivel planetario. Sincrónicamente con Roberto anoche y con nuestros hijos hablábamos de ese encuentro. Increíble que lo estés mencionando ahora. Maravilloso, sí. Si no hago mención a este tipo de cosas, es porque obviamente cada uno de nosotros, desde la libertad de tomar de este buffet libre de información aquellos aspectos que le sirven y desechar o dejar a un lado los que de momento no le sirven, lo único que hacemos es servir sobre este plato, sobre esta mesa, la información y el conocimiento que creo que nos puede acompañar y nos puede ayudar. Pero cuando estamos hablando de que muchos de nosotros, las personas que nos están escuchando, las personas que posteriormente nos ven, o las personas que tú comentas, que sienten la necesidad de un cambio, incluso radical en sus vidas, es porque hay un llamado ancestral de su memoria ancestral a ubicarse en los lugares en los que sus linajes galácticos
les trajeron a este mundo. Al Sí, decir total. esto, pero al decir esto, Alejandra, ya estamos dando por supuesto muchas cosas. Al decir esto, ya estamos hablando de semillas estelares, ya estamos hablando de humanos luz, ya estamos hablando de civilizaciones, ya estamos hablando de muchas cosas. ¿Qué es lo que estamos omitiendo por respeto y por prudencia? Estamos omitiendo aquello que empieza a asomar porque no le queda más remedio que tener que asomar. Y eso que estamos omitiendo es la presencia de civilizaciones hostiles a la raza humana dentro de este mundo, que son las que finalmente tienen la sartén por el mango. Por Y la eso, que nos ponen a prueba todo el tiempo. Todo pero el no, tiempo está poniéndonos pero a no, prueba. pero no solamente que nos ponen a prueba, porque habría que preguntarse cuál es la razón por la que se nos pone a prueba. O Sí. sea, ¿acaso tenemos que rendir en algún tipo de examen para ser quienes somos? ¿Acaso el amor tiene que justificarse ante alguien para expresarse libremente? Entonces, ¿se nos pone a prueba o se nos somete a pruebas? Bueno, eso. Eso. La segunda, Por total. eso estas reflexiones, Alejandra, con todo el trabajo que estamos haciendo, cada uno de nosotros en el lugar que nos corresponda, por eso es tan importante ser protagonistas del cambio. ¿Y protagonistas para quién y en qué contexto? Protagonistas para aquellas personas que forman parte de nuestra vida, insisto en ello, porque por algo fuimos puestos ahí. No se trata de quiénes son las personas que hay a nuestro alrededor, se trata de que nosotros estamos ahí por alguna razón. Sí. Somos catalizadores de lugares específicos Sí. Sí. donde nosotros tenemos una capacidad de incidencia mayor desde un estado de consciencia. Por eso estamos donde estamos y hacemos lo que hacemos. Y por eso, como decíamos el otro día, no renunciamos a nuestras relaciones personales, a nuestras parejas, compañeros, a nuestros hijos, familia, a nuestros amigos, a cualquiera que sean nuestras relaciones sociales. No, no renunciamos a ello. Lo que cambiamos a través de la energía de la compasión, que para eso nos la hemos aplicado, es la mirada que yo tengo de mis semejantes a partir de ese momento. Porque la mirada que yo tengo de mis semejantes a partir de la conciencia, de la energía, de la compasión, va a cambiar. Entonces me puedo reinventar, puedo transformarme desde dentro para generar un cambio en el exterior. Y ese protagonismo, cuando lo llevamos a nivel social, por eso decíamos al principio, vamos a crear sociedad humana. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Caramba, pues basados en principios y valores que tengan que ver con el amor. ¿Y eso qué implica? Pues implica la coherencia y la honestidad de que no podré tomar ninguna decisión que vaya en contra de tus intereses y tu dignidad como ser humano. Estamos hablando de cosas muy sencillas. Sí, sencillas, básicas, totalmente, sí. Claro, pero ojo, ¿por qué estamos hablando de cosas tan sencillas? Porque lo que está en juego es nuestro proceso de evolución espiritual consciente. Y la evolución espiritual consciente no tiene nada que ver con los procesos mentales, no tiene nada que ver con las ideas y con los conceptos, no tiene nada que ver con las expectativas ni con la capacidad de aprendizaje científico, tecnológico, político, social, religioso o cualesquiera que sean aquello que nuestra mente procesa. Tiene que ver con la transferencia y la transparencia con la que el ser se hace presente en mi vida en cada instante. Sí, es totalmente. Sí. Que es todo un training, todo una ejercitación que necesitamos aprender a autogestionar a diario. A veces hacemos 1 o 2 ejercicios de conexión o meditación o el baño de luz y creemos que ya estamos. Y resulta que el resto del día nos olvidamos en muchos momentos de estar en presencia en el presente. O sea, ¿de qué nos sirve estar en el presente si no estamos en presencia? Y ese es el gran desafío que tenemos los seres humanos en este momento.
Las tecnologías de luz, siento en lo personal, que son las que nos ayudan a estar en presencia, y la más a mano de todas es la respiración consciente. En Occidente, siempre lo digo, no nos han enseñado la importancia trascendental de respirar consciente y profundamente la mayor cantidad del tiempo posible. Todo lo contrario, hay personas que ni respiran, a mí me pasa, los veo en las terapias, llega un momento que si no les estoy encima se olvidan de respirar. Y ese olvidarnos de respirar, de ingresar ese elemento vital que oxigena todos nuestros sistemas y nos ayuda a estar aquí ahora con una mente más despejada, es lo que necesitamos con mucha simpleza y sencillez lograr adoptar. Me lo digo a mí misma, porque yo me lo tengo que estar recordando. El tomar agua y el respirar verticalmente, me lo recuerdo todo el tiempo, porque si hay un momento que no me lo recuerdo, me lo olvido. Me doy cuenta que todavía el hábito no está hecho inconsciente, ¿no? Y eso, cuando me olvido de estar en presencia, entré en estados de preocupación o de acelere o de esas sensaciones incómodas que tan rápidamente nos toman, porque la Matrix ha creado tan bien el ámbito para que no nos sintamos cómodos, para que nos sintamos fuera de nosotros mismos, que es lo que venimos acostumbrados a experimentar, no solo en nuestra vida, sino vida tras vida, no sentirnos en nosotros mismos. Y cuando vos hablas de ir adentro, es literal, ir adentro de nuestro organismo, poder encender nuestros soles internos varias veces al día, poder hablar con nuestro hígado, a ver cómo se siente, si me duele la cabeza, poder hablar con ese computador cuántico que es el cerebro, porque estamos pasando de ser seres que nos han enseñado a operar desde una funcionalidad, ¿no? Sí. Ser funcionales para ir todo el tiempo hacia afuera, hacia el hacer, a ser seres que empiezan a conectar con su existencia, ser seres existenciales, donde el ser empieza a cobrar un protagonismo que no había. Cuando éramos funcionales o 100% prácticamente funcionales, nunca había tiempo para una meditación, para un baño de luz, para una ir hacia adentro. No tengo tiempo, era la respuesta inmediata que yo escuchaba y me escuchaba a mí también. Entonces estamos pasando de esa funcionalidad a una existencialidad donde el ser empieza a tallar y a decir, aquí estoy, esto es lo que soy. A mí me encanta una pregunta que siempre hace Roberto en los grupos cuando empiezan muchas de sus conferencias. ¿Ustedes creen que tienen un alma? Mucha gente levanta la mano. Y muy simpáticamente él les dice, no tienen un alma. Y se quedan algunos impactados. Son un alma, somos esa alma que estamos aprendiendo a reconocer y a reconectar, y que por supuesto tenemos que entrenar esa reconexión todo el tiempo. Muchas veces en los talleres le digo, ojalá todo el tiempo pudiéramos estar, o la mayor cantidad de tiempo, atentos, celosamente guardianando ese estado de presencia. Pero claro, eso implica literalmente un entrenamiento, porque no es lo que tenemos habituado, ¿no? Realizar como manera de ir a la vida aquí en esta tierra, ¿no? Hemos ido, vuelvo a repetir, desde lo funcional, y desde el 2020 se nos está imprimiendo, conéctense con el ser, conéctense con quién son, conéctense con para qué están aquí, ¿no? Y por eso te preguntaba, así, qué es lo que habíamos charlado anteriormente, ¿no? Me interesa mucho el para quién, también hago ese cambio. Siempre el para quién generalmente está puesto en lo que me rodea y no para mí. Pero fundamentalmente fíjate, lo hago por mí,
porque Claro. lo que haga por mí, lo estoy haciendo por el resto. Lo que pasa, Alejandra, hay una cosa, siempre me gusta cuando llegamos a este punto de la conversación en el que hemos desarrollado, en el que vemos hasta dónde podemos ir profundizando, me gusta matizar siempre algo importante. Hay tantos caminos, hay tantas sensibilidades, hay tanta diversidad a nuestro alcance y a nuestro alrededor. Cada uno de nosotros somos un protagonista en exclusiva, somos irrepetibles, somos intercambiables. O sea, es algo que se escapa de nuestro control, la capacidad que tenemos de reinventar constantemente nuestras vidas. Y creo que eso es lo más importante de todo esto, porque nosotros podemos estar hablando, podemos estar compartiendo y podemos estar volcando información o contando nuestras experiencias a nivel terapéutico o pasando parte del conocimiento que podemos tener, pero lo importante, lo que realmente está sucediendo, lo que realmente nos hace a todos y cada uno protagonistas del cambio, es la capacidad que tenemos de reinventarnos a cada instante, porque, insisto, el factor determinante, como tú muy bien acabas de indicar, el factor determinante para prestarle atención a nuestra realidad dentro de este mundo es el tiempo. Y el tiempo, quien lo está procesando, es un software con ciencia física que, como tú muy bien dices, es netamente funcional. Está diseñado para la funcionalidad biológica, la funcionalidad psicológica y también emocional. Y como está diseñado para eso, cuando le propones cambios, cuando le sacas de su rango, de su zona de confort, se resiste. Y el personaje se empieza a encontrar incómodo con eso que anhela en su interior que esté ocurriendo en su vida. Y esta pequeña paradoja, que es la que tantísimas personas están viviendo y que nosotros mismos hemos vivido en diferentes épocas de nuestras vidas, esa pequeña paradoja es el momento, es esa catarsis, es ese antes y después en el que finalmente nosotros nos entregamos a la experiencia y decidimos reinventar. Vamos a probar si el personaje que he sido hasta ahora ya ha cumplido con su cometido en mi vida, es decir, ha tenido una funcionalidad y una eficacia para ayudarme a construir mi realidad, me voy a reinventar y me voy a valer de este personaje para otorgarle el protagonismo de otro escenario donde entiendo que voy a recibir experiencias y conocimientos que son nuevos para mí y que siento que están en sintonía o en sincronía con lo que está ocurriendo en mi interior. Esto es lo más bonito de cada una de las conclusiones que siempre sacamos. Es decir, no hay un manual de cómo va a ocurrir en la vida de cada uno, pero sí que hay un común denominador. Y el común denominador es la energía del amor que está a nuestra disposición constantemente. Por eso estoy insistiendo tanto en la sencillez en la que el proceso de evolución espiritual consciente se lleva a cabo. Porque no necesito nada más. No necesito el personaje. El personaje es el vehículo que me está permitiendo esta experiencia. Pero la evolución espiritual consciente es una oportunidad de que a través de la sencillez, de la energía del amor dentro de este mundo, mis propuestas de cambio y el protagonismo que adquiero reinventando mi personaje me posibilita. Esa es la reflexión. O sea, soy protagonista porque hay una transformación interior que se ha dado cuenta de que tengo que hacer un cambio para crear un nuevo escenario, tanto a nivel personal como a nivel social y a nivel colectivo. No importa dónde esté, no importa con quién esté ni a qué me dedique. Estoy reinventando a mi personaje, lo estoy construyendo de tal manera que va a ser el reflejo de eso que ya está ocurriendo en mí. Y si eso me lleva a cambiar de ciudad, de trabajo o a terminar el ciclo de una relación afectiva o sentimental, lo haré desde el amor, no lo haré desde la renuncia, lo haré desde la gratitud infinita de haber sido acompañado hasta este lugar
por las personas y las circunstancias que ya no están en sintonía con el personaje que acabo de crear. Ahora bien, Miguel Ángel, perdón, tenemos dos sí, preguntas que están dando vuelta, que le sí, por pediría a favor. Julie que por favor nos la diga. ¿Puede ser, Julie? Una era de Alicia y otra de Jacqueline. Sí, claro. Voy con la A primera ver. entonces. Dice, en ese cambio del que se habla, a veces nos sentimos un poco perdidos, ¿puede ser? Esa es la pregunta de Alicia, ¿no? Que Sí. preguntaba que justamente esto de sentir, mucha gente se siente perdida en medio de toda esta realidad. Claro, mira, sí, y me alegro que esa pregunta surja, porque ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo o qué es lo que estamos proponiéndonos? Porque Sí. no se trata de una propuesta direccional, es algo que estamos compartiendo entre todos, ¿de acuerdo? Sí. Vamos a sumar para construir las respuestas. Claro que estamos perdidos en este proceso de cambio, pero podemos diseñar una hoja de ruta, podemos diseñar nuestro propio mapa del tesoro, y para ello vamos a tomar a nuestro personaje y lo vamos a observar quiénes somos en este momento. Y sí, acepto, estoy perdido, hay un proceso de cambio que me supera y tengo que elegir en qué dirección me muevo. Pero primero tengo que conocer a mi personaje, me tengo que amigar con el ser que soy en este instante, porque de ese proceso de introspección, de ese proceso de transformación interior y de la necesidad de ese cambio y de reinventarme a mí mismo, va a surgir la hoja de ruta, van a surgir los pequeños pasos que me conducen en una dirección en la que me siento cómodo. Porque no se trata de si estoy perdido, que alguien me indique el camino, no. Sí, sí. Se trata de si estoy perdido, primero tengo que saber en qué lugar me encuentro, porque ese es mi punto de partida, porque si no sé dónde estoy, no solamente estoy perdido, sino que no tengo una referencia. Y la referencia soy yo. Cada uno de nosotros es la referencia. Este es el lugar que ocupo en este momento, perfecto. Los cambios que se suceden tan rápido a mi alrededor me desorientan, perfecto. Es mi oportunidad de hacer un autoanálisis, de hacer un balance vital y de empezar a detectar cuáles son aquellos aspectos de mi vida que necesito cambiar y crear una nueva realidad. No es algo que tenga que ocurrir de un día para otro, no es algo que tenga que ocurrir en un tiempo cronológico que esté pautado y que si te pasas o te quedas corto no vas a llegar. No, para nada. Estamos hablando de evolución espiritual consciente y cada uno de nosotros tiene su propio ritmo y tiene su propia realidad y tiene su propia conexión con su linaje ancestral y por el propósito por el que está aquí evolucionando conscientemente. Así que la respuesta a esa pregunta es, claro que estamos perdidos en mitad de esta vorágine de cambios, pero si sabemos el lugar que ocupamos y nos tomamos el tiempo de hacer un proceso de introspección y de autoanálisis, automáticamente vamos a encontrar las directrices para crear nuestra propia hoja de ruta. Buenísimo, Miguel Ángel. Lo podríamos sintetizar así, que no se llega a ningún lado, ni se sabe dónde ir, si no existe un punto de partida. Buenísima tu reflexión, me encantó. Bien, la próxima pregunta. Sí, Corazón. es de Jacqueline y pregunta si pueden hablar sobre los síntomas de ascensión. Dice que hablan de que están pasando del carbón al silicio y que por eso podemos sentir síntomas en los intestinos. Si pueden comentar un poquito más sobre eso. Decirle a Jackie que eso nos sacaría un poquito de lo que estamos hablando, pero Miguel Ángel te lo dejo para que vos lo respondas porque está buenísimo, porque ese es un gran cambio interno atómico y molecular por el que estamos pasando. Está bien, sí, pero además, Jacqueline, gracias por la pregunta, pero sí, obviamente requiere quizás que diésemos todo un contexto muy amplio. Toda una charla sobre eso, toda una charla.
pero voy a tratar de aportar algo. No sé si tanto una respuesta concreta, pero sí aportar algo, ¿vale? Claro que hay un cambio y hay un proceso a nivel biológico, a nivel molecular y a nivel subatómico. ¿Por qué? Porque nuestra realidad física dentro de este mundo está basada en las leyes físicas dentro de este mundo de la densidad, ¿vale? Nuestra estructura subatómica está de alguna manera entrelazada a tal punto que nosotros constituimos una masa que tiene muy difícil un proceso de sutilidad a nivel físico y a nivel biológico. Vale. Pero al mismo tiempo, nosotros también tenemos un campo de energía, ¿vale? Como muy bien indicaba Alejandra hace un momento, esos soles internos, que es nuestro sistema de chakras, y esos dispositivos biológicos que tienen que ver con la glándula timo, con el corazón, con pineal, con cerebelo, etcétera, etcétera, son dispositivos biológicos que generan campos de energía que en este momento están vibrando en una frecuencia determinada. Y como respuesta breve a tu pregunta, lo que está pasando es que en la medida que aumenta la frecuencia vibracional, todo nuestro campo de energía está entrando en resonancia con el campo de energía del planeta. Y como muy bien nos han enseñado las leyes de la física de este mundo, cuando una onda en frecuencia vibracional entra en resonancia, el mínimo esfuerzo genera un cambio brutal. Entonces, cada uno de nosotros estamos generando un proceso vibratorio en una frecuencia cada vez mayor y entrando en resonancia con el campo de resonancia de la Tierra. Esto lo que está haciendo es crecer exponencialmente. Luego, nuestra estructura subatómica, eso a lo que tú te referías del silicio y demás, por no entrar en detalles, nuestra estructura subatómica lo que está haciendo es empezar a abrir espacios. Cada vez somos cuerpos físicos más sutiles. ¿Por qué? Porque la transferencia que nuestro ser está haciendo a nuestro campo de energía físico, lo que está haciendo es liberar esos ligazones estructurales a nivel molecular y estamos empezando a sentir nuestro cuerpo sutil, nuestro cuerpo de luz. Y eso no solamente es que esté ocurriendo, es que se está precipitando. Y tu pregunta me da pie para volver a insistir. Si esto se está precipitando a un nivel energético, ¿qué tendrá que ver con el proceso de evolución espiritual consciente? Absolutamente todo. Absolutamente todo. Por eso tenemos que ser protagonistas del cambio, porque nos están sucediendo cosas que ponen de manifiesto que este es el momento en el que conscientemente podemos dar un salto cualitativo a nivel de evolución espiritual consciente dentro de este mundo, sin salir de este mundo, sin necesidad de desencarnar, sin necesidad de trascender al personaje, sino utilizar el personaje como vehículo dimensional dentro de esta realidad para llevar a cabo su tarea. Por eso somos protagonistas y por eso el lugar que ocupamos, si me permitís la expresión, es un lugar sagrado. Tan sagrado como el hecho de que nuestra presencia en la vida de muchísimas personas, irradiando amor incondicional, está cambiando sus programas de vida. Sí. Creo que hasta ahí. Hasta ahí, fantástico, Miguel Ángel. Creo que queda bastante claro. Yo podría, desde mi perspectiva, sumarle a todo lo que has puesto claridad, que yo puedo ver de que hemos pasado de vivir, ¿no?, desde un plano estético a un plano ético y a un plano energético. Sí. Desde lo estético, seres funcionales viviendo para el exterior, para nuestra apariencia, para el hacer y el tener, que nos ha llevado años, vidas, nos ha condicionado, nos ha sometido a vivir en función de las leyes del sistema y de la matriz de control. Sí. Desde lo ético, empezar a conectar con esos valores internos, talentos. Algunas personas lo han vivido desde la moral social, otras desde la moral religiosa. Sí. Y esos pasos los han ido llevando
a conectar cada vez más consigo mismo, consigo misma, con ese anhelo de sentir que hay algo más allá. Y ahí es donde llegan a lo energético, ¿no? Cuando empiezan a conectar con su diseño de luz, con toda esa ingeniería de luz que somos, que nos conduce directamente a vivir y a vivenciar el plano espiritual dentro de este personaje, como bien decías, ¿no? Entonces, ver desde dónde hemos estado viviendo nuestra vida, si desde lo estético, desde lo ético o ya estamos en el plano energético, lo cual sabemos que es un pasaporte directo a la conexión y reconexión con quienes somos, porque el lenguaje del gran espíritu es la energía, todo es energía, y en la medida que nos conectemos con ese aspecto, que dejemos de condicionarlo, de boicotearlo, de decir, he vivido hasta aquí sin darle bolilla a lo energético, puedo seguir hacia adelante, eso no va más, ya no lo podemos obviar, ya la conexión con lo energético ni siquiera es opcional. Pero por supuesto que todavía podemos decir, sigo dentro de lo que es lo estético o lo ético, pero vamos sí o sí, en algún momento de nuestra historia de vida, en esta vida o en la próxima, hacia vivenciar nuestra existencia desde lo energético. Y entonces sí estaremos vivenciando ese gran cambio del cual ya somos protagonistas, en el plano que lo estemos viviendo, ya somos protagonistas, sí o sí. Y un pequeño apunte al hilo de lo que estás diciendo, Alejandra, porque se precipitan los acontecimientos, ¿vale? Es como que esto que acabas de decir, claro que nos va situando en un proceso de toma de conciencia en el que cada uno identifica en qué fase de ese proceso se encuentra. Pero se precipitan los acontecimientos. Vamos a ser testigos en muy poquito tiempo, en apenas meses, de acontecimientos que seguramente van a volver a golpear en la parte más sensible de nuestra naturaleza humana. Vamos a asistir a acontecimientos a nivel planetario de cambios brutales a nivel geopolítico, de estructuras de poder. Esto es una información que anticipo para llenar de sentido el compromiso que tenemos con el protagonismo consciente en este proceso. Es decir, no podemos ser espectadores por más que esto se precipite. Vamos a ser espectadores desde la parte física, porque obviamente vivimos en un mundo físico en el que los acontecimientos han alcanzado un punto de locura que ya los tiempos ni tan siquiera son capaces de contener esa locura. Estamos avanzando a una realidad social y económica en apenas unos meses que va a traer acontecimientos realmente dramáticos y para los cuales nuestra presencia y nuestro protagonismo consciente, y ahí insisto en el propósito de esta charla que hoy estamos compartiendo. Y ojalá nuestra templanza. Y ojalá estoy reinventando a mi personaje precisamente para que ocupe el lugar que le corresponde dentro del proceso de cambio, para crear sociedad humana basada en valores y principios que tienen que ver con la energía del amor, por alguna razón. No es un capricho por el que estemos haciendo esto. Si nosotros somos esos pilares de luz, si nosotros somos esos faros de luz, como tantas veces hemos hablado, si a nosotros nos corresponde, en el lugar en el que nos encontramos, ser el catalizador para tantas y tantas y tantas personas que se van a ver sacudidas irremediablemente por aspectos que no van a poder, de alguna manera, manejar conscientemente, es por algo. Y si muchos de nosotros estamos escuchándonos o participando de este encuentro y después divulgándolo o compartiéndolo, o la razón por la que cada uno de nosotros se asoma a esta ventana, es por algo. Es por algo. No es un capricho, no es una casualidad, no es una frivolidad, no es un rato que le dedico dentro del factor del tiempo de mi vida. No.
es el eco que resuena en mi interior para estar en sincronía con el proceso de cambio a nivel planetario, con el nuevo paradigma, con la energía lumínica que está ingresando y con el propósito por el que yo estoy aquí ahora. Por eso es tan importante que lo que está en juego es nuestro proceso de evolución espiritual consciente. Y remarco lo de consciente, porque anteriormente los procesos evolutivos a nivel espiritual quedaban en el ámbito tan restringido de experiencias personales o místicas que no alcanzaban a la masa crítica. No alcanzaba. Gracias a Dios, hoy la masa crítica está. La masa crítica somos todos. Somos todos. Y es un poquito más de compromiso y de confianza. No se olviden que la vida es un gran acto de fe y de confianza. Eso significa existir aquí. Es un tremendo acto de fe y de confianza. Si perdemos la fe y perdemos la confianza, nos perdemos, literalmente nos perdemos. Y luego, por algo que estoy leyendo ahí en el faldón de la imagen, y algo que hemos venido hablando, por supuesto que cada uno de nosotros resuena con diferentes caminos, resuena con diferentes sensibilidades, porque en el árbol de la vida hay muchas ramas, hay cientos de ramas en el árbol de la vida, con frutos maravillosos, de las que nos podemos nutrir unos y otros en cada momento. Estamos enriqueciéndonos colectivamente, porque el común denominador es la intención que cada uno de nosotros tiene de participar como protagonistas en este cambio. Queremos participar, no queremos estar más perdidos dentro del cambio. Así es. Y queremos encontrarnos en el camino con otros que van en nuestra misma dirección y caminar con ellos durante un trecho y volver a encontrarnos con otros, con otros y con otros. Este momento es un momento histórico, es un momento que marcará un antes y un después en la historia de la evolución de la civilización humana. Entonces, precisamente porque estamos aquí, precisamente por la diversidad, como en alguna ocasión hemos dicho, la suma de las partes restaura la unidad. Somos tantas partes para sumarnos y para restaurar una unidad de acción que tenga que ver con la evolución espiritual consciente, independientemente de los linajes cósmicos de cada uno de nosotros, que este es el momento en el que estamos dando ese paso al frente. Sí, claro que sí. Bueno, querido amigo, para ir cerrando, porque ya el tiempo se nos va acabando, y bueno, da cosita, porque yo me quedaría horas hablando con vos, y creo que el resto de las personas también. Corazón, la pregunta era si el baño de luz ayuda. Por supuesto, el baño de luz es un ejercicio cuántico, es un ejercicio que acelera incluso nuestra evolución porque nos ayuda a ir hacia adentro, encender nuestro yo interno. En nuestro yo interno anclan todas nuestras variables energéticas. Allí tienen un punto de anclaje y ya sabemos que los soles internos anclan nuestros cuerpos de energía, ni más ni menos. Entonces es necesario que sostengamos esos soles internos, porque incluso los genetistas y diseñadores de esta raza humana están valiéndose de cómo los que no vinimos con los nuevos códigos, que son los niños cristales, arcoíris, los niños mariposas y diamantes, toda esta saga de maestros que ha llegado a la Tierra maravillosamente, nuestra generación que no llegó con esos códigos, ellos están observando, me lo han hecho saber, de qué manera nosotros nos estamos autorrecalibrando y en una ingeniería genética que la estamos nosotros empezando a poder reprogramar desde los baños de luz, desde la activación de las tecnologías de luz, por supuesto desde las meditaciones y de todas aquellas actividades que vamos haciendo en función. Miguel Ángel habló en términos globales, yo les hablo en términos personales. Nosotros también estamos divididos. Nuestra alma también está fragmentada y necesitamos reunir todas nuestras partes
sanar, purificar nuestras memorias emocionales de dolor, de violencia, de esto, etcétera, que hemos generado en esta vida y heredado de otras vidas y por los linajes materno y paterno. Tenemos un trabajo personal precioso para hacer. ¿Por qué precioso? Porque disponemos de las herramientas. Terapias de cristales, reiki, yoga de todo tipo, kriya yoga, que es el yoga de la luz. El baño de luz es kriya yoga, que es el yoga de la luz que promovía tanto Yogananda. Constelaciones familiares, biodecodificación, infinitas formas de llegar a lograr esa reunificación primero en nosotros mismos para poder ir a la reunión, ¿no?, de todas esas partes que somos y volver a transformarnos en una unidad. Por eso con Miguel Ángel habíamos pensado finalizar este encuentro con 5 minutos de introspección y de conexión con el sol que nos conduce a nuestra multidimensionalidad, que es el sol de nuestra glándula pineal. Así que los invito a que cerremos los ojitos, apoyemos bien las plantas de nuestros pies en el suelo, nuestra espalda erguida y flexible. Inhalamos por nariz, pausamos, exhalamos por boca y volvemos a pausar. Vamos instalando nuestras conciencias, sobre todo en esas pausas. Y vamos creando espacios de vacío en esta manera de respirar. Esta respiración se le suele llamar la respiración cuadrada, que vuelve a gestionar en nosotros un estado de equilibrio, porque en esas pausas estamos abriendo nuestra conciencia a una escucha muy especial. Abrimos a que nuestra conciencia pueda escuchar a nuestras energías inferiores y a nuestras energías superiores, en ese espacio de vacío y de silencio. Vamos cada vez más instalándonos en esas pausas, disfrutándolas. Ni nos apuramos en inhalar, ni nos apuramos en exhalar. Vamos dándonos cuenta cuán cómodos y cómodas nos sentimos en el momento en que aquietamos nuestra respiración de manera consciente, de que vamos llevando toda nuestra atención hacia ese espacio de vacío donde dejan de acontecer poco a poco incluso los pensamientos, solo quedan sensaciones. Y en este estado que hemos ido logrando, así, rápidamente, vamos a conectar con nuestro centro de energía del tercer ojo. Este chakra importantísimo tiene 2 vórtices de luz que lo nutren, 2 espirales a través de las cuales ingresa la energía lumínica. Una ingresa por la parte de atrás de nuestra cabecita y otra exactamente por el entrecejo. Y simultáneamente respiramos a través de estas 2 espirales de luz la frecuencia del azul índigo o el azul violeta. Aquella tonalidad de azul con la que más vibremos es la que vamos incorporando. Sabemos conscientemente que a través de este chakra nutrimos todos nuestros cuerpos de energía. Y al momento de que ingresa esta frecuencia,
hacia el interior de nuestro organismo, encendemos el cerebro, cada área del cerebro. Nuestro gran computador cuántico recibe esa luz que lo descomprime, que permite que se alivianen toda la actividad cerebral en nosotros. Se va elevando la frecuencia vibracional y energética dentro de nuestro cerebro. Nos conectamos también con nuestra sinapsis neuronal a la que iluminamos y encendemos. Y vamos a anclar esta frecuencia en el ojo del alma, en la glándula pineal. Inhalamos profundo, chasquimos los dedos en un acto de sentir que encendemos realmente ese sol interno. Crean lo posible, nuestra intención es poderosa. Nuestra imaginación, nuestra visualización o simplemente el pensamiento bien intencionado van creando nuevas realidades en todo lo que es nuestro biocampo energético y nuestro campo cuántico de luz. Visualizamos ese sol central del cerebro bien luminoso. Nos permitimos amplificar su radiación y este sol tiene la particularidad de irradiar rayos arcoíris hacia los dos hemisferios cerebrales, el izquierdo y el derecho, el que decodifica nuestra mente concreta y el que decodifica nuestra mente abstracta. Vamos a visualizar cómo desde ese sol pineal sale un símbolo muy conocido por todos nosotros, el símbolo del infinito, hacia un hemisferio y hacia el otro en luz, reuniéndolos, unificándolos en toda su actividad. Y ponemos la intención de que se den la mano para este día nuestra lógica con nuestra intuición, nuestro pragmatismo con nuestra sensibilidad, nuestro orden con nuestra creatividad, nuestra conciencia masculina con nuestra conciencia femenina, el eros y el amor. El eros es el deseo y es decodificado por nuestro hemisferio izquierdo. Al amor lo decodifica nuestro hemisferio cerebral derecho. Y es importante en este nuevo tiempo que caminen de la mano, para que todo aquello que deseemos esté en orden a lo que amamos y todo lo que amamos sea lo que deseemos. Visualizando este sol, cada una y cada uno internamente vamos a afirmar desde nuestro yo superior: yo soy luz y veo. Veo mi tercer ojo, veo con mi tercer ojo. Yo veo la luz en todo y en todos. Ver la luz en todo, en ese todo circunstancial, implica conectarnos con el aprendizaje que hay detrás de cada situación aparentemente adversa. Así logramos conectar con la luz en circunstancias que no nos están siendo favorables, a través de qué tenemos que aprender de eso. Y ver la luz en todos y en cada una de las personas que incluso me están poniendo a prueba
o sometiendo a una prueba. Es conectar con el alma, que es realmente ese personaje, con la luz detrás del personaje. Aprendemos a bendecir la luz en ese ser. Y por supuesto estará en nosotros la elección de continuar esa relación tóxica o no. Pero no dejo un vínculo enfermo que me ate circunstancialmente a esa persona. Aprendo a ir liberándome de ataduras generadas por enojos, broncas, falta de compasión, falta de una mirada amorosa, como bien decía Miguel Ángel. No estamos por encima de nadie, pero si mínimamente hemos ido liberando nuestro personaje de un modo estético de vivir y lo hemos llevado a transitar desde la ética y la energética, lo cual nos conecta con lo espiritual, eso nos permite definitivamente activar en nosotros esa mirada compasiva, ese amor compasivo que el desarrollo de la conciencia crística en nosotros nos va mostrando y marcando. Eso es ver la mirada en todos. El no juicio, la compasión, que por supuesto no es lástima ni pena, es pasión por comprender el estado por el que está transitando esa alma atrapada todavía en el personaje. Voy explicando un poco más profundamente esta afirmación porque es muy profunda y a veces la decimos o la manifestamos al pasar. Yo veo la luz en todo y en todos. Implica una profunda transformación y cambio interior para salirnos de ese duelo que todavía estamos transitando con la vieja realidad y para abrazarnos a esa matriz 1313 que implica vivir navegando en el cambio permanente, que es una condición intransferible de esta existencia. No es necesario que abran los ojos. Si lo desean, quédense un ratito más en esa conexión con ese sol central del cerebro, con el sol pineal, con ese portal multidimensional que nos conecta con nuestro yo infinito. Amorosamente agradecemos la presencia de todos en este encuentro. Miguel Ángel, los amo profundamente y como siempre, hasta pronto, hasta muy pronto. Ajo, ajo.